Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, una contraportada que llega con una semana de retraso porque la semana pasada caí enfermo de gripe, estuve 3 días metido en la cama con fiebre, me pilló una gripe muy inoportuna de estas que preludian el invierno y que, bueno, no es muy habitual en mí que caiga enfermo, pero de vez en cuando pues me sucede porque soy humano a fin de cuentas y nada, me dejó sin contrahistoria, me dejó sin contraportada, la de hoy, la que vamos a hacer hoy, y me dejó también sin contrarréplica. Bien. Como después de un sábado viene otro sábado, pues nada, podemos recuperar la de la semana pasada y traerla esta semana. Los libros están aquí, las notas de voz que me enviáis, que las voy guardando y clasificando para cuando les llega su momento, pues ya les doy salida. En el caso de que queréis participar, cosa a la que os invito, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz al siguiente número de WhatsApp. Insisto, de WhatsApp, no me dejéis algo en el buzón de voz porque no vais a encontrarlo. Es un teléfono, pero un teléfono desconectado de la línea telefónica, solo conectado a una red de wifi. Es el 34 690 82 7909. Es una esta de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp pero nota de voz, no me lo escribáis. La nota de voz tiene que durar, pues tratándose de la contraportada, pues no sé, 2, 3, 4 minutos, incluso 5, si os atrevéis y si organizáis bien las ideas y las sabéis exponer bien y os las habéis preparado. Una nota de voz recomendando un libro de 4 o 5 minutos, la verdad es que es muy agradable. Y además las probabilidades de que lo leamos son mayores cuanto más tiempo y mejor lo hagáis. En otras ocasiones, como bien sabéis, algún que otro contraescucha lo que nos trae es una recomendación contraria. No leáis este libro porque ni empecéis, no os gastéis el dinero porque no merece la pena. No es lo habitual, pero muy de vez en cuando sucede. Bien, pues dado el número, ya sabéis, 34 690 827909, pasamos a la contraportada de esta semana. Empezamos con Eduardo, que nos recomienda un libro de Esparza, de José Javier Esparza, el historiador español, y lo encadena además con una pregunta histórica que tiene que ver con el tema de fondo de este libro de Esparza. Entonces, Fernando, yo lo que quería consultarte un tema sobre la Edad Media española. Yo hace pocos meses me leí un libro de José Javier Esparza, que supongo que al menos conocerás, no creo que te lo hayas leído, que es Moros y Cristianos. Este libro es la continuación de, creo que se llama La Gran Aventura del Reino de Asturias o algo así. Entonces parte un poco desde que el reino asturiano pone la capital en León hasta el final de la conquista, cuando se conquista Granada. Y te cuenta un poco pues cómo van evolucionando todos los reinos durante todos esos siglos. Cómo van avanzando los reinos cristianos, bueno, en ocasiones los moros, y no solo te lo hace desde un punto de vista de reinos, cómo se ven los países y tal, sino que te da también muchos apuntes de cómo funcionaba la sociedad en ese momento, lo cual la verdad es que me parece muy interesante. Pero claro, al ser un autor español y además concretamente al ser Esparza, pues tiene un cierto sesgo hacia lo español. Y si bien es verdad que te da unos cuantos apuntes de cómo se vivía en la sociedad musulmana en aquellos años, pues me quedo con las ganas de entender mejor cómo funciona aquello. Porque nosotros desde pequeño pues siempre hemos estudiado cómo era la vida en los reinos cristianos. Hay mucha literatura sobre esos años, pero en los reinos cristianos. Sin embargo, no tengo realmente mucha idea de cómo funcionaban los moros, cómo se relacionaban entre ellos, cómo funcionaba la sociedad, cómo veían ellos a los reinos cristianos, cómo veían que les fuesen quitando terreno, si ellos se sentían ciertamente una unidad o luego ya pues cuando estaban los reinos de taifas, si ellos, no sé, si un señor que vivía en Toledo se sentía propiamente de Toledo o se sentía de Al-Ándalus o se sentía árabe y qué relación podría tener con alguien de la taifa de Zaragoza, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me gustaría, pues saber si puedes recomendar algún libro que trate de este tema. Quizás lo ideal pues sería alguno que hubiese pues, escrito por un árabe y que fuese traducido, eso estaría genial,
pero lo que me gustaría todavía más es que pudieras hacer una contrahistoria sobre este tema. Entonces, nada, te dejo, oye, y muchísimas gracias. Un saludo. Lo suyo es que vayamos primero con el libro, si os parece bien. A ver, Moros y Cristianos es la segunda entrega de la gran aventura de la España medieval o de la Reconquista. Es una saga, ¿no?, de 3 libros, una serie de 3 libros que José Javier Esparza escribió hace ya unos cuantos años y que se han vendido como rosquillas, si os digo la verdad. Yo los llevo viendo, pues no sé de cuándo serán estos libros. Este en concreto, mira, este es de 2011, pues de esa misma época, era unos 10 años más o menos, y se vendió muchísimo. Los siguen disponibles, los tenéis tanto en Kindle como por supuesto en papel. Algunos de estos ya han pasado por aquí y todos siempre con muy buena crítica. Esparza es un gran narrador, un gran contador de historias y además un buen conocedor de la historia medieval española, en general de la historia de España, pero la historia medieval a Esparza le gusta mucho, lo que le permitió hacer estos 3 libros que, como os decía, han tenido muchísimo éxito. Yo me alegro personalmente, siempre me alegro de que los autores tengan éxito, pero en el caso de Esparza me alegro más todavía porque le conozco personalmente y me parece una persona excelente. Tuve ocasión de trabajar con él hace ya muchos años en La Gaceta y era, por lo que recuerdo, un tipo de primera. Bien, la editorial que publica Moros y Cristianos es bien conocida para mí, porque es la misma que publica mis libros. Es la Esfera de los Libros, una editorial española. Bien, pues lo que nos cuenta la Esfera sobre Moros y Cristianos es lo siguiente. José Javier Esparza comienza la historia de este libro donde terminó la gran aventura del Reino de Asturias, que ya pasó por aquí, si mal no recuerdo, pues hará unos años, 2 o 3 años, que la trajo Martin Melnix, no sé si os acordáis, del que lleva vendidos más de 30.000 ejemplares, que seguramente ya han sido muchos más porque esto lo escribió la Esfera hace ya un tiempo. Ojo, 30.000 ejemplares es una barbaridad, para un libro. Han concluido los tiempos agónicos de la primera resistencia cristiana contra el invasor musulmán y entramos en una España de moros y cristianos donde no siempre es fácil separar historia y leyenda. Una España de doncellas cautivas y reinas moras, de guerreros y trovadores, de monjes y comerciantes en un tiempo en el que la vida era una apuesta continua. El periodo de Reconquista, que ahora se abre desde el siglo X al comienzo del XIII, no va a ser más pacífico que el anterior, pero el escenario se amplía hacia el sur de las montañas y asistimos al nacimiento y expansión de los reinos cristianos: Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, enfrentados al poder de Al-Ándalus. En esta España de los 5 reinos vivirán, guerrearán y amarán personajes míticos que sin embargo existieron realmente, como el gran Abderramán, el conde Fernán González, Almanzor, el Cid Campeador o la reina Urraca, enfrentados en batallas épicas que cambiaron el curso de la historia hasta llegar en 1212 al lance definitivo, la batalla de las Navas de Tolosa. Bien, esto es lo que nos cuenta, es una muy buena sinopsis. Como vemos, aquí Esparza aborda lo que sería el corazón de la Edad Media española, de la Reconquista, ¿no? Desde el siglo X, cuando salta en pedazos el califato de Córdoba. Bueno, salta en pedazos a principios del siglo XI, del siglo XI, en el año 1031, hasta, en que la fitna, la guerra civil de Al-Ándalus, dura muchísimo tiempo, dura como 30 años, ¿eh? Pero bueno, esto cuando salta en pedazos el califato de Córdoba hasta el siglo XIII, con la victoria de las Navas de Tolosa. La victoria cristiana, se entiende, que es a partir de ese punto cuando la Reconquista entra ya en su fase final, que durará un par de siglos, hasta algo más de 2 siglos, hasta la caída de Granada en 1492, que esto fue pues siglo y medio más tarde. Está seguramente la parte que trata Esparza en este libro, la parte más interesante de la Reconquista. También en buena medida la más conocida. Quitando, yo creo que la caída de Granada, son los hechos de armas más conocidos son las grandes batallas, empezando por las propias Navas de Tolosa, las más reseñables, con la excepción, yo creo que así, tal cual, de la caída de Granada, que fue al final ya, en el último momento. La Reconquista, digamos, florida, la Reconquista pura se produce aquí, ¿no? Antes del... Bueno, es que es en este momento, en estos 3 siglos, cuando... la situación está más o menos igualada. Moros y cristianos, por utilizar el título de Esparza, está más o menos igualada. Ojo, hoy hablar de Reconquista ya sabéis que genera mucha gente rechazo, ¿no? Es algo absurdo, pero bueno, o decir simplemente moro, pero hay hasta unas fiestas muy populares en el Levante español que se llaman así, Moros y Cristianos. Vamos, que no tiene nada de malo titular un libro así, ni hablar de moros y cristianos en la Edad Media española, era la terminología que utilizaban los contemporáneos. Bueno, pues en este momento es cuando moros y cristianos están más o menos igualados. Antes del siglo X, la situación es claramente favorable a los musulmanes y luego,
Posteriormente, al siglo XIII, y ya en el siglo XIII, es sobre todo a partir de mediados del siglo XIII, cuando se reconquista Andalucía, buena parte de Andalucía y Valencia y las Baleares, etcétera, es claramente favorable a los cristianos. De ahí que podamos hablar de que en estos 3 siglos hay un enfrentamiento entre moros y cristianos de tú a tú, ¿no? De poder a poder entre Islam y cristianismo en la península ibérica. El libro de Esparza es largo, os lo advierto ya, lo tengo aquí. Tiene 740 páginas, que no está nada mal para un libro, es como decimos así de manera genérica, es una Biblia. No es una lectura ligera, vamos, ligera de que se acabe pronto. 740 páginas, por muy rápido que lea uno, llevan un tiempo, ¿no? Aún así, cualquier lectura de Esparza es agradable, porque José Javier escribe muy bien. Y además, este en concreto se ha vendido bastante. Aquí que ha publicado ya 5 ediciones desde que salió en el año 2011. Me consta que todos estos libros de Esparza son un éxito porque los veo y además la gente que los ha leído pues suele salir muy contenta. Ya digo, me alegro por él. Respecto a la pregunta que hace Eduardo de cómo vivían los musulmanes en la península ibérica, qué es lo que ellos sentían. A ver, esto es algo que está relativamente bien documentado, no tan bien documentado como el siglo XIX, pero relativamente bien documentado esta época de la historia. Y por lo tanto, pues no tenemos que imaginar demasiado. Además, hay restos arqueológicos abundantes. La sociedad musulmana en la península evidentemente fue evolucionando, como evolucionó el propio Islam a lo largo de todos estos siglos. Es decir, que no es lo mismo el Al-Ándalus del siglo VIII o del siglo IX que el Al-Ándalus del siglo XIV o del siglo XV. Pues por razones obvias, porque han pasado entre medias cientos de años. Tampoco es igual el cristianismo de los primeros momentos, ¿no?, de aquel reino de Asturias, del libro anterior de Esparza, al cristianismo ya de la parte final de los siglos XIV o XV, ¿no? La sociedad andalusí, de cualquier manera, en líneas generales, fue una sociedad próspera y sofisticada. En fin, ahí tenemos lo que nos ha llegado de ellos, ¿no? Llegaron a tener una literatura rica, una arquitectura muy, bueno, reseñable, tan reseñable como que conservamos todavía la mezquita de Córdoba, conservamos la Alhambra, la Torre del Oro en Sevilla, especialmente casi todos los restos de Al-Ándalus están en Andalucía o en el Levante, pero nos podemos hacer una idea de lo rica que fue aquella sociedad. En buena parte esto se debía a que se habían asentado en las regiones también más ricas y más civilizadas de la península ibérica. Los valles del Guadalquivir, el Valle del Ebro, la costa del Mediterráneo. En el caso de que se hubiesen asentado, no lo sé, en la cornisa cantábrica, pues hubiera sido algo distinto, ¿no? Pero tontos no eran. Preferían quedarse con Córdoba, con Sevilla, con Valencia, que hacerlo pues con aquellas aldeas que había en el norte peninsular allá por el siglo VII o el siglo VIII, ¿no? Todas las grandes ciudades romanas de Hispania cayeron del lado musulmán. Es a partir del siglo XI cuando empiezan a cambiarse las tornas. En el año 1085 cayó Toledo, que tuvo un componente simbólico, una importancia simbólica muy grande, y ya a lo largo del siglo siguiente otras ciudades importantes, ¿no?, como por ejemplo Zaragoza, que se reconquistan en el siglo XII. Valencia y Sevilla tardarían algo más, tardarían un siglo más en pasar a ser cristianas ya a mediados del siglo XIII. Lo que no te puedo decir, Eduardo, porque no lo sé, es cómo se sentían aquellas gentes. No lo sé, ni eso creo que esté documentado. Entiendo yo que se percibirían como musulmanes, actuaban como tales, ¿no? No muy distintos, por lo demás, a los del norte de África, con quienes compartían religión y con quienes compartían cultura y lengua. En el siglo XII o XIII, el árabe andalusí, pues la variante de árabe que se hablaba en la península ibérica y que ya está desaparecida, pues en ese momento ya está completamente extendido en la parte musulmana de la península ibérica. El latín, aquel mozárabe que se hablaba, lo de mozárabe se lo pusieron después, pero vamos, ese romance que se hablaba todavía en los siglos VII, VIII, IX, ese latín desgastado que se había mantenido en la parte musulmana, pues ya va desapareciendo, queda algo, pero va desapareciendo. Y la nueva lengua franca es nueva, no tan nueva, ya en el siglo XIII, lleva mucho tiempo hablando árabe en una variante concreta, ¿no?, que los filólogos tienen bien estudiada. El Islam también se ha consolidado completamente, quedan pocos cristianos ya en el Andalus. En la primera época, los 2 primeros siglos, pues hay muchos. En el siglo XIII ya no hay tantos. Unos se han convertido al Islam porque les conviene convertirse al Islam. Todo esto lo he tratado en mi último libro, en Hispanos. Este aculturamiento que se produce en el Andalus,
Otros directamente se fueron al norte, viendo pues que a sus hermanos de fe no les iba tan mal en Castilla o en Aragón o en Cataluña, y entonces pues hacían las maletas y se marchaban al norte. Vamos, que el número de cristianos, no tenemos estadísticas al respecto, pero el número de cristianos debía ser sensiblemente menor en el siglo, dentro del Andalus, en el siglo XIII del que había sido en el siglo IX, por ejemplo. Así que el Islam ya es la religión, no ya oficial, que por supuesto, sino la religión más extendida de los habitantes. A ver, que no se va ampliando sucesivamente la mezquita de Córdoba por capricho de los califas, sino porque necesitaban más espacio. Si les hubiésemos preguntado qué se sentían, pues probablemente nos habrían dicho eso mismo, ¿no? Musulmanes del Andalus, sin más, o de la taifa que fuese, ¿no? Pero claro, eso no significaba que tuvieran que estar bajo el mismo emir. No importaba. No era un asunto que les quitase el sueño. Desde el año 1031, que se disolvió el califato de Córdoba, se conformaron una serie de reinos, de taifas, que fueron variando en número y en extensión en torno a las principales ciudades peninsulares del Islam peninsular. Hay luego dos momentos, después de la implosión del califato, dos momentos de reunificación política del Islam peninsular. Uno es con los almorávides y otro luego posteriormente con los almohades. Los benimerines lo vuelven a intentar ya en el siglo XIV, pero no terminan de conseguirlo. En el lado cristiano tampoco había unidad política, no pensemos que era diferente, ¿no? Al contrario, en el lado cristiano se conformaron 4 reinos bien diferenciados. Estaba Castilla, León, Portugal y Aragón. Que aunque se parecían mucho, obviamente, entre ellos, eran entidades políticas separadas, con sus propias cortes, sus propios fueros, sus propias costumbres. O sea, creo que sinceramente lo digo, creo que en el mundo contemporáneo hemos dado demasiada importancia al sentimiento. Sinceramente lo digo. A ver, poco importa que yo me sienta o no me sienta español o hispano. El hecho es que lo soy, al margen de mis preferencias y de mis sentimientos, por cuestiones objetivables, ¿no? Por mis costumbres, mi lengua, mis pautas culturales, ¿no? Puedo gritar a los 4 vientos que no lo soy, pero bueno, eso no significa que deje de serlo. A menudo las cosas no se sienten, a menudo las cosas se son o no se son. Es decir, que las personas somos lo que somos y no lo que sentimos que somos a menudo. Pues algo parecido debió suceder con aquellos musulmanes que vivían en las taifas de Al-Ándalus, o en el mismo Al-Ándalus en tiempos del califato. Bueno, pues ahí os dejo el libro. Es un libro que está muy bien, como todos los de Esparza. Lo podéis comprar suelto, sale barato, lo tienen en Kindle, está en audiolibro también, tapa blanda por 14 euros, tienen hasta un CD en MP3, todavía es de los que todavía salían en MP3 en CD, pero tiene otra posibilidad, según estoy viendo aquí en Amazon, y es que te dan la opción de llevarte los 3 libros, los 3 son La gran aventura del reino de Asturias, que es el primero. El segundo es Moros y Cristianos, del que hemos hablado hoy, y el tercero es Santiago y Cierra España. Es decir, que termina ya la trilogía completa de la Reconquista. Bueno, en este caso los 3 libros en Kindle por 21,83 €, lo que me parece, sinceramente, un precio muy bueno para llevarte 3 libros. Y cuando Esparza se pone a escribir, escribe mucho, es decir, que dan para entretenimiento durante bastante tiempo. Bueno, pues nada, ahí os lo dejo. Moros y Cristianos, la gran aventura de la España medieval. Vamos ahora con Miguel Ángel, que es un contraescucha de Valencia y que nos trae un curioso libro sobre historia y nutrición. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por tus programas y también por los libros que escribes. He leído un par de ellos y me han parecido fantásticos. Y bueno, te quería comentar. He estado leyendo The Salt Fix del doctor James Nick D'Antonio, también su libro Win, están en Amazon. Bueno, en ellos habla de nutrición deportiva y habla en concreto de la sal y la sal, el consumo de sal a lo largo de la historia. Tiene una tabla donde comenta pues, que en el Imperio Romano, por ejemplo, se consumía 25 gramos de sal por persona y día, de media, y los soldados consumían mucho más, hasta 40 gramos por persona y día, pues debido a cómo se utilizaba la sal para conservar todos los alimentos. Y habla de otras épocas, por ejemplo, pues hacia el 1600, habla que hay datos que en la zona de Escandinavia se consumía hasta 100 gramos, puesto que allí toman muchos productos del mar, salazones, y como pues en el presente se consume mucha menos sal, también por las recomendaciones de los médicos.
Bueno, lo que me ha parecido más interesante, y que a lo mejor a ti también te lo parece, es la historia de la conservación de alimentos y la historia de la sal. Como hiciste una contrahistoria sobre el vino, que me pareció fantástica, pues te propongo, si quieres comentar en alguna contrahistoria, algún contracorte, pues un poco la historia de la conservación de los alimentos, o de la sal, o de cómo se ha ido comiendo pues, a lo largo de la historia en diferentes épocas. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por tus contenidos. Un saludo. No conocía este libro, Miguel Ángel. Se titula The Salt Fix, Why the Experts Got It All Wrong and How Eating More Might Save Your Life. Es decir, algo así como, voy a traer una traducción rápida, algo así como la solución de la sal, o el remedio de la sal, por qué los expertos estaban todos equivocados y cómo comer más podría salvarte la vida, más o menos. Y bueno, está solo en inglés, esa es la razón por la cual he tenido que leerlo en su lengua original, pero no se ha traducido al español. Es del año 2017, según veo aquí, y su autor es un tipo llamado James Di Nicolantonio, un doctor en farmacia estadounidense. Al parecer un tipo prestigioso porque lo reseñan aquí en la portada. Nada puedo decir de él, ni de Di Nicolantonio ni del libro, porque es que no es que no lo haya leído, que no lo he leído, es que, como os decía, ni siquiera conocía su existencia. Sé, naturalmente, como todo el mundo, yo creo, pues que hay que andarse con ojo con la sal, ¿no? Que no es bueno comer mucha sal, vamos, que a los que le gusta tirar del salero cuando están delante del plato, pues que se deben refrenar un poco. Esto yo lo hago de manera natural, porque no me gustan mucho los platos demasiado salados. Pero vamos, no sabría qué decirte a partir de este punto, porque no sé por qué la sal es mala, no tengo ni idea, sé que es mala y ya está. Y todos los médicos la desaconsejan en grandes cantidades, por lo menos en la dieta. Esto no quiere decir que tengamos que comer la comida sosa, ni mucho menos. Luego, respecto a lo que comentas de la sal, esto sí es interesante. Lo que comentas de la sal como medio para conservar los alimentos, pues efectivamente es así. Hoy tenemos la sal como un simple condimento, y eso que os he dicho, ¿no? Del salero. Pero en el pasado fue mucho más que un condimento. Se utilizaba también como condimento, naturalmente, pero se utilizaba para muchas cosas más. Por eso era tan valiosa, caray. Por eso decimos salario. No es más que la cantidad de sal que se te entrega todos los meses. Para la conservación de la comida, como bien has apuntado, la sal era clave, era fundamental. Esto es algo que casi se nos ha olvidado, porque, claro, el modo de conservar la comida desde hace muchos años es el frío. Ya sea en un frigorífico a una temperatura fresquita o en un congelador a una temperatura muy baja. Pero vamos, todos tenemos un frigorífico y un congelador en casa, por pequeño que sea el congelador, pero tenemos ambos electrodomésticos. Algunos incluso tienen unos arcones magníficos que ultracongelan, y sobre todo los que viven en casas grandes, ¿no? Para guardar comida ahí. Pero todos tenemos, es uno de los elementos en que cualquier hogar tiene un frigorífico, y la comida evidentemente siempre va para allá. No nos preocupamos, de hecho, que algo se nos vaya a poner malo, especialmente si lo tenemos en el congelador. Que a alguien le caduque algo en el congelador, pues que tiene que llevar un montón de tiempo ahí, ¿no? Pero esto lo hemos generación tras generación, no son tantas, pero sí las suficientes como para que pensemos que esto siempre ha sido así, ¿no? Pero no, caray, los frigoríficos y los congeladores tienen, bueno, sea apenas un siglo de existencia. Tampoco que uno sea de un pueblo y pues su abuelo ya no conocía los frigoríficos. Es que se tiene que ir 2 generaciones hacia atrás, ¿no? O de un lugar muy rural o muy apartado. Bien, pues antes de eso, que es la mayor parte del tiempo de la historia, la comida había que conservarla de alguna manera, ¿no? Y existían muchos procedimientos. Uno de ellos era enterrarlo, que es el más básico de todos. Si el suelo está muy frío, como en ciertas zonas del hemisferio norte, donde el suelo está congelado durante todo el año, el permafrost es un congelador natural. Esto todavía se sigue haciendo en ciertos lugares de Escandinavia o de Rusia, ¿no? Pero vamos, sin llegar a tanto, en los sótanos, que suelen ser muy oscuros, y mantener una temperatura más o menos estable, han sido tradicionalmente lugares idóneos para conservar la comida, todavía en nuestro momento, en nuestra época, ¿no? Porque precisamente ese equilibrio térmico que tiene el sótano y esa oscuridad favorece la conservación de la comida. Otra posibilidad es envasarla, sin necesidad de meterla en el frigorífico, envasarla. Pero claro, para eso hubo que esperar hasta el siglo XVIII. Fue cuando Nicolas Appert, la pertización, ¿no? Creó el sistema, descubrió que hirviendo un bote, lo que le metas en el bote, puede ser atún, lo que quieras,
lo que hay dentro se conserva muy bien a partir de ahí, porque al hervir el bote se mata las bacterias que hay dentro. Él, aparte no lo sabía, pero bueno, unos años más tarde Pasteur lo descubrió. Descubrió la razón por la cual se podía consumir el contenido de ese bote. Otro método tradicional es confitar. Esto se aplica a la carne. Se cocina en su propia grasa y bueno, y luego se guarda en un envase. No sé, creo que todos habéis comido alguna vez confit de pato, ¿no? Que es típico de la cocina francesa y además está muy rico. Pues nace de un método de conservación de los alimentos. Otro método muy empleado y que ha llegado hasta nuestros días es la curación. Te lo conocemos todos. Esta es especialmente antigua. Vamos, la curación data de la antigüedad más remota. Se puede curar con humo o se puede curar con sal, o ambas cosas a la vez. En ambos casos, lo que hace la sal y el humo, o los dos, es secar el alimento, deshidratarlo, vamos, y eliminar los agentes microbianos que pudrirían la comida. Bueno, esto en España sabemos mucho, porque el jamón curado es una de las especialidades de la gastronomía nacional. Bueno, yo no exagero si digo que el mejor jamón curado del mundo es el que se elabora en ciertas partes de España, como Extremadura o las sierras occidentales de Andalucía o el sur de Salamanca, el famoso jamón de pata negra. Es una delicia como no hay otra en el mundo. Bueno, ahí entra en juego también la variedad del cerdo, que es este cerdo ibérico, pequeñito, con esas patitas que parece que lleva zapatos, ¿no? de color oscuro. El paisaje del lugar, ¿no? Lo que tienen, la dehesa, que es este bosque humanizado, que hay árboles pero separados lo suficiente, lo suelen ser encinas de las que cae bellota en cierto momento del año, que tiene una hierba por debajo, una hierba especial que a los cerdos les viene muy bien y lo comen con la bellota, y eso al parecer pues es magnífico para la carne, ¿no? Y para la carne y para la crianza de este cerdo. Pero curar un jamón ibérico tiene también su ciencia, ¿eh? Curar un jamón ibérico, no basta con tener el cerdo, vamos. Para hacerlo, aparte de exponer el jamón al frío serrano a ser posible, por eso estos jamones de la sierra de las sierras de Salamanca son tan buenos, o de las sierras de Huelva, eso tienen que someterlo a un proceso de cierta complejidad, en el que se emplea mucha sal. Ese jamón, una vez curado, pues ya no necesitas meterlo en el frigorífico. La gente muy afortunada pues tiene el jamón en casa, puede cortarlo, ¿no? Los que sepan cortarlo, claro. Se puede conservar a temperatura ambiente y que es de hecho como se debe de consumir ese jamón. Ese jamón no se come frío, se come a la temperatura del ambiente. En tierra la conservación tenía cierta importancia, pero mal que bien, siempre había algún modo de comer algo fresco. Tenía que estar uno en un desierto, ¿no? Siempre quedaba algo, ¿no? O sea, aunque fuese un simple huevo. Tenía unas gallinas, pues la gallina ese día había puesto un par de huevos y ya se podía comer, ¿no? En el mar era diferente, en el mar la conservación era clave. En los barcos lo que se hacía era, sobre todo en la época de los descubrimientos, a partir del siglo XV empezaron a inventar cosas, ¿no? Para que los marineros no se les muriesen de hambre. Lo que hacían era salar carne de cerdo. Se metían barriles y se embarcaba. Sí, la travesía en principio se embarcaba para la travesía completa, pero claro, si se alargaba mucho porque había escaseado el viento o lo que fuese, pues si se quedaban sin carne, los tripulantes ya solo les quedaban los bizcochos o galletas de mar, que eran unos pedazos de pan duro. Ya sé que cuando pensamos en bizcocho en nuestro tiempo pensamos en un bollo especialmente esponjoso. No, estos bizcochos de mar no tenían nada de esponjoso. Era un pan duro que se cocía 2 veces, de ahí lo de bizcocho, ¿no? Biscoctus, y luego se reblandecían mojándolos en agua de mar. Ahí tendríamos otra vez la sal, aunque esta vez la sal disponible en el mar. La cosa como podría continuar un buen rato. La cosa tiene su enjundia y daría creo que para una contrahistoria, pero no sé tanto del tema. Me tendría que informar, tengo las ideas en la cabeza bailando, pero no las tengo bien estructuradas, ¿no? Me tendría que informar y informar más y preparármelo, en fin. Ahí me lo dejo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por darme la idea, porque no lo había pensado. Y fíjate que la contrahistoria de ayer lo hice de un tema también de estos curiosos, de las mediciones. Estas historias de la vida cotidiana me gustan muchísimo. Bien, vamos ahora con Carmen, que nos trae una novela, no sé cómo llamarla, novela histórico-biográfica de un personaje, por cierto, muy interesante. Hola Fernando, ¿qué tal? Saludos a todos los contraescuchas. Bueno, pues mira, yo te quería comentar y compartir un libro que leí recientemente y que se titula La reina del desierto, escrito por Alan Gold.
narra, según el título, la verdadera historia de Gertrude Bell, una de las mujeres más influyentes del siglo XX. El libro me encantó, me gustó muchísimo, me encantó descubrir a esta mujer, que no la conocía, la verdad. Sí que es cierto que había visto algunas fotografías en las que recordando, verdaderamente pues sí que recordaba que aparecía una mujer, pero no la identificaba. Y luego ya conforme leí el libro, recordaba que era una fotografía en la que salía Lorenz de Arabia, Churchill y ella, efectivamente, esta señora Gertrude Bell, que bueno, pues fue una mujer, pues como muchas otras, ¿no? Pues que no hemos sabido nada de ella hasta que, bueno, pues llega un historiador o un narrador de historias y nos cuenta su vida, ¿no? La rescata del olvido. Y la verdad es que me fascinó el libro. Luego descubrí con el tiempo que hay una película sobre ella y protagonizada, le pone vida, ¿no?, a esta mujer, a Gertrude Bell, Nicole Kidman. Yo cuando leí la novela y luego descubrí que había una película, me costó encajar, ¿no?, el personaje con el rostro y la exquisitez, ¿no?, de Nicole Kidman, tan refinada y tan blanquita de piel, ¿no? Y bueno, pues entrando en materia, pues sobre el libro, cuenta la vida, como te digo, de esta mujer que quedó fascinada desde jovencita por el mundo de Oriente, por Oriente Próximo, por todo lo que es Siria, Egipto, Palestina, Arabia, por el mundo árabe, ¿no? Y renunció a una vida acomodada, ¿no?, y burguesa, renunció a casarse, a una vida de tranquilo matrimonio en la campiña británica y empezó a recorrer, pues, como te digo, pues Oriente. Y bueno, pues con el paso de los años, el gobierno británico, el Ministerio de Asuntos Exteriores, precisó de sus servicios como experta conocedora en el mundo árabe. Y bueno, pues el libro cuenta cómo ella fue parte importantísima y trascendental en todo el proceso de creación del actual Irak. Y por supuesto cómo Gran Bretaña precisó de sus servicios, ¿no?, como te digo, para negociar, para tratar, para conocer a la multitud de pueblos diversos del mundo de Oriente Próximo. Y la verdad es que es interesantísima. Yo, como te digo, también quería comentaros que no es corta la novela. Son pues como unas 570 y tantas páginas. Pero bueno, la disfruté muchísimo y quería compartirlo con vosotros porque creo que es una novela muy bonita, muy chula. Y bueno, pues como os digo, nos presenta a una mujer que yo desconocía por completo y que creo que merece la pena descubrirla. La reina del desierto, de Alan Colt. Y bueno, pues la editorial es Bóveda, ¿vale? También ponen por aquí que el ebook está disponible. Un saludo a todos. Chao. El libro que nos traes es de un escritor británico llamado Alan Gold y no lo he leído, si te soy sincero, no lo he leído, pero a Gertrude Bell sí que la conocía. Fue una mujer que tuvo cierta relevancia durante la Primera Guerra Mundial en el frente Oriente Medio. Hay una película que, como bien has dicho, se titula igual, pero esta vez vino antes la película que el libro. La película sí que la vi hace unos años, la vi porque se trataba de una película histórica. Al personaje la verdad es que no lo conocía a través de esa película y me llamaba la atención y además Nicole Kidman es una gran actriz. La cuestión es que fui a verla, pero si te soy sincero no me gustó mucho, ¿eh? Creo que el director, que no recuerdo ni quién es, perdió una gran oportunidad de hacer un buen biopic de una mujer extraordinaria como fue Gertrude Bell. Bien, la película está protagonizada por Nicole Kidman, como decía, y el problema que tiene, o que yo recuerdo, ya había hace unos años, es que simplifica mucho su vida y la reduce a su papel durante la Primera Guerra Mundial y al de mujer atormentada. Cuando era la Primera Guerra Mundial, cuando trabajaba para el Foreign Office, que estaba destinada en Bagdad. Cuando la vi investigué un poco sobre ella, precisamente por el desconocimiento, ya sabéis que te empuja a saber más sobre algo, ¿no? Y ahí pude descubrir que fue una viajera infatigable.
Se dedicó con muchísimo provecho al alpinismo y luego mostró un gran interés por Oriente Medio, porque siendo muy joven se trasladó a la embajada británica en Teherán, valiéndose de una serie de contactos familiares que ella tenía en Inglaterra. Bell pertenecía a una... Vamos, no era una mujer, lo que se dice, humilde, ni mucho menos. Pertenecía a una familia británica muy adinerada, su padre poseía industrias y bueno, ganaba bastante dinero. Eso le permitió enviarla a la Universidad de Oxford, donde no había muchas mujeres a principios del siglo XX, os lo aseguro. Allí se graduó en Historia, unos conocimientos que posteriormente pues, le vinieron bastante bien. Bueno, le vinieron a ella y en general a la ciencia, digamos, le vinieron bien porque una vez estando en Oriente Medio se apuntó a varias excavaciones arqueológicas. Aprendió árabe y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, pues en el gobierno británico, el de Asquith sería, hubo dos primeros ministros en la Primera Guerra Mundial, Asquith primero y Lloyd George después, requirieron sus servicios como especialista en aquella región, especialmente a partir de 1916, que es cuando el Imperio Británico muestra su intención en atacar al Imperio Otomano por detrás. Lo que hizo ella fue establecerse en Bagdad, que es donde moriría unos años después de la guerra de una forma un tanto trágica. La parte más interesante de la vida de Bell es esta última, su papel durante la guerra y poco después de la guerra. Antes de eso había sido, bueno, pues una rica heredera británica que había ido a Oxford y que en lugar de consumir sus ocios en bailes de sociedad, que es lo que hacían los ricos, pues decidió recorrer el mundo. En una época en la que no era tan sencillo y sobre todo no era tan cómodo recorrer el mundo como ahora y aprender cosas. Pero claro, si se hubiese quedado ahí, en eso, no hubiera pasado a la historia. A lo sumo, un pequeño breve, ¿no? Pero se metió de lleno en los acontecimientos que rodearon la campaña de Mesopotamia y luego el proceso histórico que dio lugar al nacimiento de Irak. En 1917, después del fracaso de los aliados en Galípoli, especialmente del fracaso británico, el gobierno británico decidió atacar, como os decía antes, a los otomanos por detrás, por la parte trasera de su imperio. Atacaron por dos lugares distintos. Uno fue Palestina, os hice una contrahistoria hace no mucho tiempo, hace un año por ahí, sobre esto, y el otro Mesopotamia, que esto se merece otra contrahistoria que ya haré en su momento. En ese mismo año se apoderaron de Bagdad y al terminar la guerra se constituyó un mandato británico en Irak, que duró 12 años hasta 1932, que fue en 1932 cuando nació formalmente el Reino de Irak. Diréis, como un reino, sí, fue un reino durante unos cuantos años hasta que después de un golpe de Estado se convirtió en lo que es actualmente la república, bueno, vino antes la dictadura de Saddam Hussein, etc. Bell conocía muy bien aquella zona. Así que se convirtió en una de las principales asesoras del gobierno británico, que necesitaba gente que conociese aquello, claro. Luego llegaría a ser consejera personal del primer rey de Irak, de Faisal, de la dinastía hachemita, a quien los aliados pusieron primero en Siria, pero como Siria se la quedaron los franceses, pues le dieron Irak. A su hermano Abdullah le dieron Transjordania, que os contaba en aquella contrahistoria de cómo sobre Israel y Palestina. Faisal fue el hombre que Thomas Edward Lawrence de Arabia, vamos, para que nos entendamos, conoció en el Cairo durante la guerra y al que el gobierno de Lloyd George eligió como aliado para la revuelta árabe. Pues bien, en medio de toda esta historia estaba Gertrude Bell. Y en lo que vino después también, en el mandato británico de Mesopotamia. No sé si el libro lo abordará algo mejor que la película, que por lo demás es un poco desordenada. Supongo que sí, ya que es un libro, bueno, pues tiene más páginas, ¿no? Y permite explayarse mucho más. Tengo aquí el libro, a ver cuántas páginas tiene. 576, lo estoy viendo aquí. Bueno, pues sí, 576 páginas pueden, os lo aseguro, dar para mucho, a poco que uno se explique bien. Pero bueno, en cualquier libro siempre, por pequeño que sea, por breve que sea, puedes prestar atención al detalle que no puedes prestar en la película, ¿no? En fin, ahí os lo dejo. La editorial, como ya nos ha dicho Carmen, es la editorial Bóveda y nos cuenta lo siguiente sobre él. Sabéis que me gusta leeros las sinopsis de las editoriales para animar la lectura. Lo que nos pone aquí la editorial es lo siguiente.
magnífica novela histórica sobre Gertrude Bell, una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Fue la aventurera más famosa de su tiempo, la mente inspiradora de Lawrence de Arabia, consejera de reyes y jeques y arma secreta del gobierno británico en la Primera Guerra Mundial durante la campaña contra los turcos. Brillante intelectual, alpinista, exploradora, lingüista, política y destacada figura literaria. Gertrude Bell es la heroína olvidada más importante del siglo XX. Rigurosamente documentada, la novela de Alan Gold abre con fidelidad. Es una novela, ojito, no es un libro de ensayo. Y además te lo ponen aquí claramente. Abre con fidelidad las páginas de la historia por una mujer incomparable que rompió todos los moldes que decretaban cómo debían comportarse las victorianas en el... Bueno, más que victoriana sería ya eduardiana, ¿no? Cuando ella era jovencita. Victoria se había muerto. Bueno, cuando nació, eso sí, todavía... No sé en qué año nacería, para finales del siglo XIX todavía estaría la reina Victoria. En el plano social, intelectual y físico. Mientras orientaba los acontecimientos del momento en todo Oriente Medio a través de la diplomacia pública y autorizada y también de la aventura. Su influencia sobre los hombres situados en la vanguardia de la historia y su destreza sin par a la hora de trazar el rumbo y la influencia de los aliados ingleses, franceses y árabes en la región produjeron lo que tal vez fuera su mayor logro. Crear ella sola el Irak de hoy día. Bueno, esto me parece un poco exagerado, pero vamos, sí que contribuyó, obviamente. De hecho, terminó de directora del Museo de Irak, que es uno de los mejores museos de todo Oriente Medio. Contando la historia como un relato biográfico, en La reina del desierto, Alan Gold pone de manifiesto que esta mujer extraordinaria y de férrea determinación fue, más que ninguna otra figura individual, quien diseñó el mundo árabe como lo conocemos en la actualidad. Bien, pues ahí os lo dejo, 576 páginas y, por supuesto, versión en Kindle a precio de derribo, 6,64 € y en tapa blanda, 19,90. Bien, queridos, pues hasta aquí llega en 3 libros. Me hubiera gustado un cuarto, pero el programa dura lo que tiene que durar. Hay que dedicarle tiempo a cada uno de los libros, que menos, ¿no? Con esto terminamos ya la contraportada de esta semana y os emplazo a que regreséis por aquí mañana. Mañana tenemos, si mal no recordáis, contrarréplica. Hasta mañana.